Bueno, buenas noches con todos y todas. Vamos a dar inicio a este encuentro el día de hoy. Yo soy Paula Scrivens, eh, soy psicóloga y psicoanalista, y esta noche estamos reunidos para conversar e intercambiar un poquito acerca de algunas películas y reflexionar en torno al tema de las masculinidades. Quiero empezar, voy a ir presentando a las personas conforme vayan haciendo sus presentaciones, valga la redundancia. Voy a empezar con Felipe Landazuri. Él es psicólogo clínico, es candidato a psicoanalista por ILAP y miembro del grupo de investigación Los Rostros de las Masculinidades, y es también docente universitario. Bienvenido, Felipe, gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra. Correcto, correcto. Perfecto, déjenme acá. Y yo soy brevemente como parte del grupo, solo voy a hacer una pequeña introducción, un contexto de cómo así hemos pensado este conversatorio y una forma muy breve ponerlo así. En ese contexto, bueno, buenas noches con todas y todos, agradecemos su presencia y continuamos construyendo este espacio de reflexión sobre los rostros de la masculinidad, que lo explicó brevemente Paula. Y solo de manera introductoria, antes de dar paso a los ponentes que hemos invitado esta noche y a los que agradecemos enormemente su presencia, solo tres ideas que contextualizan un poquito este webinar y que lo hemos ido pensando. Para intentar entender las construcciones identitarias de lo masculino, de lo femenino, y todo el abanico de posibilidades que se abren entre estas dos nociones, en el grupo a lo largo de estos webinars que hemos ido trayendo, hemos intentado implícita y explícitamente traer y trabajar los conceptos de la constitución psíquica por un lado y de la subjetividad social y cultural por el otro. Es decir, intentar entender de manera general el psiquismo de lo que implica la masculinidad, la feminidad, ir construyendo un poquito eso de manera general y todo lo que implica el intermedio de estos dos polos, y el otro, el tema de la subjetividad social y cultural. Sin ir muy a profundidad, el concepto de subjetividad podría ser muy amplio, pero el concepto gira en torno a la idea de que la naturaleza o el mundo y nuestra forma de sentido dentro del espacio social están constituidas esencialmente por las opiniones, creencias y saberes de los sujetos. Así, estas entidades subjetivas de conocimiento fundamentarían los códigos y usos de sentido en nuestra existencia y configuran nuestro ser en el mundo. Dicho de una manera más sencilla, la cultura, la sociedad, lo que nos rodea, nos constituye, nos determina y nos influencia grandemente. Con esta idea de fondo, la idea de la subjetividad, nosotros a lo largo de estos webinars, de estos conversatorios, hemos jugado con poner bajo el microscopio algunos personajes que tienen alguna relevancia en nuestra cultura actual y que de una u otra manera presentan una mirada particular a la idea de lo que puede representar la masculinidad. En anteriores conversatorios trajimos de manera un tanto lúdica, trajimos a Batman al consultorio, trajimos a los patriarcas de la familia Corleone, del Padrino, al consultorio, y en el sentido de jugar con estos personajes que de una u otra manera están vigentes todavía en nuestra cultura y de alguna manera, sobre todo desde la mirada cinematográfica, siguen vigentes. Hoy traemos a la reflexión algunas de las princesas de Disney. Para entender un poquito por qué estas princesas de Disney, solo como señalar que en la actualidad Disney es el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo. Con el peligro hegemónico que esto representa, se evidencia que un alto porcentaje de lo que Occidente consume como material de entretenimiento está influenciado o tiene algo que ver con este gigante de la comunicación. En la actualidad, tan solo el canal de Disney en streaming cuenta con más de 221 millones de suscriptores, de lo que se entiende es el canal de streaming más grande actualmente, habiendo superado a Netflix. A través de estos casi 100 años de existencia, Disney fue fundada en 1923, con lo cual el próximo año cumpliría 100 años de existencia, y a través de estos 100 años de existencia, Disney ha cimentado una fuerte presencia mediática con un sinnúmero de empresas bajo un mismo sistema de negocios y un mismo nombre. De ahí la relevancia en el campo de la influencia y la subjetividad de la sociedad actual. El otro factor relevante que nos animó a plantear el tema de este conversatorio es que gran parte del éxito de la empresa se ha basado en la adaptación de un sinfín de cuentos e historias infantiles al formato de películas animadas.
En la introducción del libro Lecturas para niños y jóvenes, uno de sus compiladores plantea que el escuchar y el contar son necesidades primarias del ser humano. El origen de los cuentos infantiles parte de la necesidad de contar y del deseo de hacerlo, el deseo de divertirse y de divertir a los demás a través de la invención, la fantasía, el terror y las historias fascinantes. Ese deseo humano Es ese deseo humano el que marca los orígenes de la literatura y de la literatura pensada en los infantes de manera particular. El escritor alemán Hans Magnus considera que aún antes de desarrollar la capacidad de leer y de escribir, el hombre sabía narrar historias. El cuentacuentos era el depositario y transmisor de la tradición oral y por lo tanto el inventor de los mitos y leyendas. La figura del cuentacuentos encarna el origen de los cuentos infantiles, así como el origen de los cuentos populares en general. Las culturas de todos los países del mundo tuvieron desde siempre el deseo de contar sus vidas y experiencias. De forma análoga, los adultos siempre sintieron la necesidad de transmitir su sabiduría a los más jóvenes para conservar sus tradiciones y su idioma, y para enseñarles a respetar sus costumbres culturales, morales y éticas. Esto se observa en el hecho de que los valores del bien y del mal suelen aparecer encarnados en los personajes que emergen de la fantasía popular. Por este hecho nos pareció pertinente traer algunas de las princesas de Disney, 6 en particular. Las tres primeras, Blancanieves, que fue hecha en 1937, Cenicienta en 1950 y La Bella Durmiente de 1959, son los primeros personajes que construyeron este imaginario, esto que entre comillas podríamos decir las princesas Disney, digamos. Estas tres fueron las primeras que de manera más influyente se insertaron, digamos, en esta narrativa. Y el segundo grupo, Valiente del 2012, Frozen del 2013 y Moana del 2016, que nos ayudan a percibir la forma en que la representación de la feminidad ha ido evolucionando. Es interesante abordar la forma en que los personajes femeninos han cambiado y hasta dónde se dirige esa mirada desde 1937 hasta el 2016. Partiendo de esta última idea y para finalizar esta introducción, nos parece importante señalar una de las varias ideas que nos ha servido como disparador para trabajar en la reflexión de las masculinidades. Y es el hecho de que los últimos 50 años han redefinido el significado de ser mujer alrededor del mundo. Ser niña actualmente, sin contar los enormes desafíos que todavía implica, pero ser niña actualmente, gracias a los aportes de la reflexión del feminismo, significa ser la beneficiaria de décadas de conversación acerca de las complejidades de la feminidad, sus muchas formas y expresiones. Esto resulta evidente en el contraste de las primeras princesas que trajimos a nuestro conversatorio y de las más reciente aparición. Sin embargo, es también interesante notar que los personajes masculinos no han tenido la misma suerte. Para decirlo de alguna manera, los niños se han ido quedando atrás. Parafraseando un artículo del New York Times que aborda esta temática, no ha surgido un movimiento proporcional al feminismo para ayudarlos a navegar hacia una expresión total de su género. Ya no es suficiente ser hombre, ya ni siquiera sabemos qué significa eso. Demasiados niños están atrapados en el mismo modelo sofocante y obsoleto de la masculinidad, en el que la hombría se mide en fuerza, en el que no hay manera de ser vulnerable sin enmascularse, donde la virilidad se trata de tener poder sobre los demás, y están atrapados y ni siquiera tienen las palabras para hablar de lo que sienten cuando lo están, porque el lenguaje que existe para discutir toda la gama de las emociones humanas aún se considera delicado y femenino. Los hombres se sienten aislados, confundidos y en conflicto acerca de su naturaleza. Muchos sienten que las cualidades que solían definirlos, su fuerza, la agresión y la competitividad, ya no son rasgos deseados ni requeridos. Muchos otros jamás se sintieron fuertes, ni agresivos, ni competitivos para empezar. No sabemos cómo ser y estamos aterrados. Esto como más o menos las ideas que nos pueden decir. La importancia de la empresa Disney como un gigante de la comunicación, la narrativa de los cuentos infantiles y específicamente las princesas, y esta idea de que la mirada sobre la feminidad ha ido transformándose y si podemos decirlo de alguna manera evolucionando, y la mirada sobre lo masculino no ha tenido una suerte tan positiva. En todo caso, esto solo como introducción, y ahora dar las palabras a los expositores que hemos invitado y como digo nuevamente que agradecemos su presencia en esta noche. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias por esa introducción. Ahora yo voy a ir presentando a nuestros invitados. Solamente decir brevemente que
Si bien nosotros hemos surgido como un grupo de psicólogos y psicoanalistas, también la idea de haber invitado hoy día a Juan Carlos, que es antropólogo, historiador, y tener a José, que es amigo también, es porque pensamos que este tema hay que pensarlo no solamente desde la subjetividad y desde la entrada psicoanalítica, que de hecho nos permite profundizar y complejizar, sino también desde una mirada interdisciplinaria que nos permite también incluir algunas otras variables que son centrales en procesos de construcción, como pueden ser todo lo relacionado a las relaciones de género, ¿no? Aplicadas en el contexto que sea, ¿no? Entonces, como ya decía Felipe, este es efectivamente un espacio de encuentro, de reflexión conjunta, y vamos usando, digamos, las películas u otros temas que vayan surgiendo como una excusa para juntarnos, y sí, desde una mirada psicoanalítica, lúdica, pero ¿no? También invitando a personas de otras disciplinas para justamente darle lugar a la complejidad del tema y generar preguntas, más que ¿no? verdades absolutas o respuestas que cierren y que busquen como generar alguna, digamos, conclusión muy cerrada, sino invitar a pensar. Ahora le voy a dar el paso a José Galeano. Él es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Católica, es psicoanalista también, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Asunción, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y también miembro enlace de COUAP. Actualmente forma parte de la Comisión Científica de FEPAL, es parte del equipo editor de la revista de psicoanálisis de Latinoamérica, Calibán, y es coautor de los libros Cyberbullying, Orientaciones para Padres y Docentes, y Adolescencia, una mirada para enfrentar sus riesgos. Y trabaja en consultorio privado con adolescentes y adultos. Gracias, José, bienvenido. Bueno, buenas noches a todos y a todas, muchas gracias. Bueno, agradezco al equipo coordinador del proyecto Analizando los distintos rostros de las masculinidades por la invitación a pensar este tema a la luz de las películas de Disney, que como señaló Felipe, fueron seleccionadas como un bastante contraste entre Blancanieves, Cenicienta y La Bella Durmiente, y por el otro lado Moana, Valiente y Frozen. Tengo que decir, para mi sorpresa, que al ver las películas de los dibujos animados contemporáneos, me encontré con significativos cambios en los personajes varones y sobre todo mujeres de aquellos clásicos de Disney de otras épocas. Quisiera empezar por unas ideas de Sylvia Bleichmann, quien diferencia dos conceptos importantes: constitución del psiquismo y producción de subjetividad. El primero, la constitución del psiquismo, es la manera en que está armado el aparato psíquico, tomando en cuenta lo pulsional, el inconsciente, la sexualidad infantil, etc. Y la producción de subjetividad son las formas de representación que cada sociedad instituye para la conformación de sujetos, actos, para desplegarse y constituir su singularidad. Esto se ubica dentro del orden político e histórico. Yo voy a tomar este eje, la producción de subjetividad, para hacer algunas reflexiones. En relación a la producción de subjetividad en el género masculino, Deborah Tager, psicoanalista argentina, menciona tres modos de conformación de la masculinidad: el tradicional, el transicional y el innovador. El modo tradicional responde a los hombres proveedores, protectores, autosuficientes, sostenedores de la familia, en los cuales se observa una simetría de poder en relación con las mujeres. La virilidad de los varones está asociada con asumir riesgos, con la potencia, con la fuerza. Pienso que los dibujos animados clásicos de Disney responden en su mayoría a este modo de subjetivación, también expresado por algunos autores como masculinidad hegemónica. Los personajes varones de La Cenicienta, La Bella Durmiente y Blancanieves tienen un rol determinado: rescatar y salvar a las frágiles princesas. Son varones subjetivados dentro del contexto de la dominación masculina.
Simone de Beauvoir se pregunta en El segundo sexo, ¿qué harían los príncipes sin doncellas a quienes rescatar? Y añade, está claro que el hombre, al soñarse como liberador, desea la dependencia y la sumisión de la mujer. Todo esto que estoy mencionando hace referencia a la construcción de la masculinidad en el marco del patriarcado, en el cual la diferencia sexual se tornó desigualdad. Pero hoy en día nos encontramos en un momento sociohistórico de transformaciones de esta estructura política y social. Se podría decir que el patriarcado sigue vigente, aunque ha perdido hegemonía. Estos cambios también se pueden observar en la evolución de los personajes de los dibujos animados de Disney, como Moana, Valiente y Frozen. Estos dibujos animados contemporáneos muestran los significativos cambios que ha tenido la subjetivación femenina, en cómo lo femenino, atribuido a las mujeres como una esencia, naturalizado como inherentes al ser mujer, son parte de la construcción sociohistórica de la subjetividad. Por lo tanto, como lo expresa de Beauvoir, no se nace mujer, se deviene. Lo mismo se podría pensar para los varones. La ruptura del orden patriarcal permitió empezar a mostrar que las niñas y mujeres pueden ser protagonistas de su propia historia, que tienen otros conflictos, que no es ser rescatada por un príncipe con el que se casará y vivirá feliz para siempre. Se habilitan una variedad más amplia de existenciarios femeninos que interpelan y mueven también los lugares de los varones y su masculinidad. Las mujeres en estos dibujos animados actuales pueden ocupar lugares de liderazgo, tener sus propias aventuras. Moana es un ejemplo valioso de esto, ya que muestra a un adolescente que por el amor hacia su tierra puede lanzarse al océano a armar su propia odisea. No necesita estar esperando a su amado héroe como Penélope. Este cambio en el rol de las mujeres se ha debido a múltiples factores que no pretendo abarcar en este breve comentario, sí destacar el lugar que ha tenido la revolución feminista en las transformaciones sociales y subjetivas. Moana, la protagonista, se encuentra con Maui, un semidios que se mostraba egocéntrico al inicio de la película. En un comienzo este semidios desconfía de ella, pero se va armando entre los dos un lazo. A lo largo de la película animada se despliegan problemas entre ambos, pero queda claro que Maui no está para salvarlo. En todo caso, se podría decir que arman una amistad en la cual se ayudan mutuamente. Valiente también es un buen ejemplo de los cambios subjetivos. Se puede ver cómo existe entre Mérida, la protagonista, y su madre, un conflicto no solo generacional, que es propio de cada adolescente, sino también un conflicto en los ideales de género. La madre de Mérida porta los valores de la feminidad tradicional. Le dice en una parte, una princesa no alza su voz. Las mujeres históricamente han tenido que callar su decir, porque el portador de la palabra era el hombre. Acá se observa la transmisión transgeneracional de la cultura patriarcal. Mérida se enfrenta a un conflicto entre los mandatos de género y su propio deseo de ser mujer. Rompe los estereotipos y no desea un príncipe con quien casarse. Ella quiere, como dice en la película, ser libre de escribir su propia historia y buscar el amor cuando le llegue. En este sentido, se podría mencionar que el padre de esta princesa le regala un arco a su hija. Es un padre afectivo, no autoritario, pero que se asegura que a través de la madre, Mérida siga recibiendo los valores y los códigos familiares y sociales.
Tomando otro grupo de personajes de la película Valiente, se puede ver que los pretendientes de Mérida utilizan la fuerza y la violencia como medio para probar su masculinidad y resolver el conflicto de quién se queda con la mano de la princesa. Los cambios de posicionamiento subjetivos de hombres y mujeres no han sido fáciles. De hecho, considero que sigue siendo un desafío para los varones las transformaciones culturales que se están dando, porque implica una pérdida de privilegios que han portado históricamente. A pesar de los cambios subjetivos y que dentro de la masculinidad se pueden encontrar otras formas de subjetivación, como propone Tager, como la transicional e innovadora, que difieren de la tradicional, ya que implica otros enlaces de lo erótico y lo amoroso, un manejo diferente de la hostilidad y un mayor cuidado de sí y del otro. A pesar de eso, la violencia como control y dominación persisten en los varones. Esta apreciación se puede observar tanto en la clínica como en la sociedad. Uno de los grandes desafíos de las masculinidades continúa siendo el aceptar la propia vulnerabilidad humana, sin tener que proyectar estos aspectos en las mujeres para fragilizarlas. Reconocer el dolor propio y ajeno, la sensibilidad, el temor, la debilidad como parte del género humano, de nuestra finitud, y reconocer a las mujeres y a todo lo diferente en el campo del semejante, con quien mantener un posicionamiento ético. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, ahora voy a presentar a Juan Carlos Callirgos. Él es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es director de la maestría en estudios de género de esa casa de estudios, también ha sido coordinador de la especialidad de antropología y es parte de los programas de maestría en antropología, género, estudios culturales y psicología comunitaria, así como de los programas de doctorado en antropología, historia y estudios psicoanalíticos. Obtuvo su maestría y su PhD en Historia Latinoamericana en la Universidad de Florida. Bienvenido, Juanca. Gracias, Paula. Voy a empezar también agradeciendo la invitación, y creo que es súper importante analizar medios de comunicación, ¿no? Porque los medios de comunicación crean íconos, crean ídolos, crean imaginarios, ¿no? Que creo que impactan en la manera en que vemos el mundo y en que nos relacionamos entre seres humanos, ¿no? Creo que también los medios de alguna manera registran cambios sociales, ¿no? Pero también intervienen en su transformación, o sea, en transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, reproducen, pero van transformando, ¿no es cierto?, ideas, imaginarios, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante siempre ir tomándoles el pulso, ¿no? Y creo que además me parece importante pensar en el cine para niños, ¿no? Eso me pareció súper sugerente, a pesar de que yo ya, digamos, soy un padre mayor, mis hijos ya no están en etapa de ver cine, y cuando eran chicos tampoco eran muy de Disney. Yo tengo dos hijos varones además. Entonces, pero sin embargo me pareció importante porque, claro, el cine tiene como un poder muy fuerte, especialmente para esos años formativos, ¿no? Creo que genera imágenes como muy fuertes. Creo que por lo menos yo me acuerdo de películas, de haberlas visto de niño y haberme quedado impactado con ellas también, ¿no? Entonces, eso, digamos, quiero agradecer por, digamos, permitirme decir un par de ideas que de pronto no son tan diferentes a las que ya han dicho Felipe y José, porque efectivamente creo que las películas son muy distintas entre sí, ¿no? Son seis películas en donde las protagonistas son mujeres, pero hay tres clásicas, ¿no? Blancanieves, que es del año 37 y que está basada en un cuento, además de los hermanos Grimm, ¿no? De comienzo del siglo XIX, es de 1812, ¿no? Además fue el primer largometraje animado, lo cual me pareció como interesante saber, ¿no? Luego La Cenicienta, que es del año 50, ¿no? Aunque también está basada en un cuento del siglo XVII,
y La Bella Durmiente, que es del 59, pero que también está basada en un cuento del siglo XVII, ¿no? Entonces, acá, bueno, tenemos un grupo de películas clásicas, ¿no? En donde todas las protagonistas son princesas, para empezar, sabiéndolo o sin saberlo todavía, digamos, pero todas tienen sangre noble, ¿no? Y todas están, de alguna manera, buscando un matrimonio. El romance es como central en la trama y en realidad cuando el matrimonio es algo así como el fin, ¿no es cierto? O sea, el fin de el fin de la película en los dos sentidos de la palabra, ¿no? O sea, es su finalidad, su telos, o sea, hacia dónde van, y al mismo tiempo es el fin porque ahí se acaba, ¿no es cierto? Y supuestamente una vez que se casan, digamos, todo está resuelto y van a ser felices por el resto de sus vidas, ¿no? Pero se trata de mujeres que son lindas, ¿no? Nobles, que deben conseguir marido, ¿no? Deben conseguir además un buen partido, ¿no? Y se supone que además después de eso deben ser madres y vivir un poco para facilitarles la vida a los maridos y para darles hijos y tal vez para asegurar la continuidad de la dinastía, ¿no? Porque, digamos, son historias de princesas, de nobles, digamos, historias dinásticas, ¿no? Pero claro, también son mujeres jóvenes que son buenas, nobles, casi como celestiales, ¿no? Creo que las tres comparten esa característica, ¿no? Y siempre tiene como contraparte además una mujer mala, ¿no? La mujer mala es, digamos, la bruja, la madrastra, ¿no? Que son envidiosas de la belleza de estos seres celestiales y que buscan más bien impedir la realización de los sueños tanto de las protagonistas como de la audiencia, ¿no? La audiencia también sueña, interviene, digamos, en el sueño de la protagonista de que finalmente se casen, lleguen a la consecución de ese fin, ¿no? Entonces, bueno, pero esas mujeres jóvenes son bellas, pero también son dependientes, ¿no? Y creo que eso es muy importante en el sentido de que no tienen una vida autónoma, pero tampoco trabajan, ¿no? Su condición de noble las ha un poco exceptuado de eso, o por lo menos, digamos, cuando se les reconozca la nobleza, en el caso, por ejemplo, ¿cuál es la Cenicienta? Se me confunden entre ellas un poquito, ¿no es cierto? Trabaja, pero digamos, una vez que finalmente se le reconoce su nobleza, el asunto es que ya no lo va a hacer, ¿no es verdad? Em, entonces, el trabajo en estas películas es para plebeyos, ¿no? Para plebeyos, para plebeyas, ¿no? Las labores cotidianas, duras, son para gente que no tiene sangre azul, ¿no? Entonces, es interesante cómo el sueño de estas mujeres en estas películas es un poco acceder, ¿no? O que se les reconozca este estatus, ¿no? Tener la vida asegurada una vez encontrado el príncipe, ¿no es verdad? Pero los hombres no están como muy bien delineados, ¿no? Los hombres son personajes relativamente, digamos, simplones. No digo que las mujeres sean muy complejas, en realidad creo que tienen una línea también bastante estereotipada y simple, ¿no? Pero en los hombres tampoco es que hacen mucho, ¿no? No necesitan hacer casi nada, simplemente ser, ¿no? Ser nobles, guapos, pertenecer a una dinastía, ser poderosos, ser ricos, es lo que finalmente constituye su personaje, no hay mucho más, ¿no? Entonces son ambos, creo, figuras pobres, como maniqueas, poco complejas, ¿no? Y creo que eso es como muy resaltante en estos clásicos, ¿no? Uno se pregunta cómo así se volvieron clásicos si son, digamos, tan poco densas, ¿no es cierto? Tan poco analizables. Tal vez por eso, ¿no? Tal vez por ser esquemáticas y simplonas es que han logrado su efectividad, digamos, ¿no? Pero mientras que estas tres películas, uno podría vincularlas con este libro clásico de Betty Friedan, una autora norteamericana que no llegó a estudiar con Erik Erikson, pero digamos era su aspiración, este, que escribió este libro en el año 63, ¿no? Un clásico en donde ella analiza este discurso que socialmente se construye, que le dice a las mujeres que su vida, digamos, tiene que seguir una línea clara, que es primero que nada ser lindas, ¿no es cierto? Y luego conseguir un marido, o sacar el título de Mrs., como dicen en inglés, y obtener ese título, ¿no? Y luego vivir alrededor precisamente del marido y tal vez de los hijos también, ¿no? Entonces esa línea, digamos, está como clara en estas películas clásicas,
pero esa línea como que se termina, ¿no? O ya no hay una continuidad con el segundo grupo de películas, que eso ya lo han anotado tanto Felipe como José, ¿no? En Valiente, que es algo así como 70 y tantos años, 75 años después de Blancanieves, ¿no? Ya no, es princesa, ¿no? Pero ya no tiene ese modelo de princesa y es activa, independiente, cabalga, usa arcos y flechas, ¿no es cierto? Y además no quiere casarse, ¿no? Y es interesante porque ahí el conflicto es con la madre, que no es una mala madre, pero que es tradicional y quiere empujarla al matrimonio, digamos, arreglado, ¿no? Y Mérida se llama la princesa, tiene que romper con esa tradición, ¿no es cierto? Y ser autónoma digamos, construir su propio proyecto de vida, ¿no? Frozen, ya sabemos, ¿no es cierto? Las protagonistas son mujeres, pero creo que es una película donde las protagonistas tienen un amor, digamos, fraternal, ¿no? Entre hermanas, ¿no? Creo que es lo más importante ahí, ¿no? Y luego, bueno, Moana no es una princesa, digamos, en eso se diferencia de las 5 predecesoras, ¿no? Pero sí es la hija de un líder de un grupo polinésico, o sea, tampoco es, digamos, una plebeya, digamos, es como la hija del jefe, ¿no? Entonces me parece interesante cómo en estas 3 películas los modelos de las jóvenes ya no son princesas, objeto como las anteriores, ya no buscan matrimonio, ya no se realizan a través del matrimonio, sino que tienen un proyecto de vida propio, ¿no? Son autónomas, empoderadas, no necesitan el romance. En verdad, el romance o es secundario o simplemente no aparece, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Entonces, en vez de ser objetos como las primeras, más bien son sujetos, ¿no? Son agentes, no tienen agencia, tienen voluntad, organizan su vida, la planifican, ¿no es cierto? Y la hacen de acuerdo a lo que ellas desean, ¿no? Pero claro, mientras tanto los hombres siguen siendo personajes bien poco delineados, ¿no? Son seres opacos, ¿no? Poco desarrollados, poco complejos, ¿no? En algunos casos son violentos guerreros, ¿no? Como en el caso de Valiente, a los que hay que hacerles entrar en razón, ¿no? O en Frozen son manipuladores que buscan el poder mediante la mentira, ¿no? Las argucias, ¿no? Y eso me parece como interesante, ¿no? O sea, en estos personajes, hombres, digamos, no hay mucho. La representación de las mujeres ha cambiado, ¿no? Por lo menos en estos personajes, en los 3 segundos, ¿no? Pero en las representaciones de los personajes hombres como que no hay mucho que decir, ¿no? Son con personajes muy chatos, muy pobres en su complejidad, digamos, ¿no? Y eso me parece como interesante, ¿no? Cómo en las películas, digamos, uno puede ver cambios tan fuertes en las representaciones de las jóvenes, pero en los hombres así como que no pasó nada, ¿no? Ahora, claro, creo que las películas antiguas todavía siguen teniendo vigencia, no es que hayan sido totalmente canceladas, siguen siendo vistas, ¿no es cierto? Siguen generando sueños de amor romántico, ¿no? Siguen siendo, digamos, centrales también en los parques temáticos de Disney, ¿no? Entonces no es que hayan sido completamente canceladas, pero se les ha añadido otras representaciones de mujeres que sí son novedosas, ¿no? Creo que los mensajes son más complejos en cuanto a las mujeres, ya no es solamente el mensaje de la mística de la feminidad, digamos, al estilo lo que les contaba del libro de Betty Friedan, ¿no? Son más autónomas, son lideresas, tienen proyectos de vida propio, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? Pero en los hombres no hay cambios importantes, ¿no? Como decía, son figuras poco desarrolladas, ¿no es cierto? O en todo caso parecen ser similares a las de los años 30 o 50. Entonces es como si estos 70 y tantos años hubieran pasado un poquito en vano, digamos, en el caso de los varones, ¿no? Y creo que yo me preguntaba por qué, ¿no? Si esto es una cuestión de Disney y la representación o no. Y creo que no es solamente eso, ¿no? Creo que también empata con lo que muchos estudios de masculinidades dicen, ¿no? Todos coinciden que, bueno, ha habido cambios importantes en el hecho de que las mujeres han conquistado espacios antes monopolizados por hombres. Creo que todos estamos de acuerdo con que el feminismo ha logrado transformaciones culturales importantes, ¿no? De hecho, los ideales de igualdad digamos, el ideal de autonomía en el caso de las mujeres
obviamente ahora son legítimos, ¿no? No necesariamente realizados en la práctica y en todas partes universalmente, ¿no es cierto? Pero creo que las películas son un testimonio de que, por lo menos como ideales, ¿no es cierto? La idea de igualdad, autonomía o de logro entre las mujeres, evidentemente, digamos, tienen una legitimidad social inmensa, ¿no? Pero por otro lado, no ha pasado lo mismo con los varones, ¿no? Creo que ha habido pocos cambios en sentido inverso, ¿no? Si las mujeres han conquistado espacios tradicionalmente masculinos, los hombres no hemos conquistado los espacios tradicionalmente monopolizados o habitados por mujeres, ¿no? Y eso me parece súper importante reconocerlo. Porque además, digamos, los movimientos de hombres tampoco han logrado tener un peso social como el feminismo, ¿no? Y tenemos movimientos de hombres, por lo menos de la década del 70, ¿no? Hombres que han querido transformar las masculinidades, que han apostado, digamos, por unas masculinidades menos temerosas, digamos, de la feminidad, ¿no es cierto? Y que puedan también reconocer, digamos, las emociones, las debilidades y qué sé yo, ¿no? Y un poco bajarse del pedestal, como decía el primer manifiesto que leí de hombres organizados en la década del 70, ¿no? Digamos, perder un poquito ese estatus dado por el pedestal social, pero al mismo tiempo ganar, digamos, una especie de reconciliación con su propio lado femenino. Esa era un poco la apuesta de estos movimientos en la década del 70, ¿no? Pero, bueno, fueron movimientos, hicieron manifiestos, pero no lograron mucha aceptación, ni mucho reconocimiento social, ni mucha publicidad, y solamente los conocemos quienes de alguna manera queremos reconstruir la historia, digamos, de los movimientos masculinos, ¿no? Entonces hay que reconocer que, digamos, estos movimientos no han tenido un impacto como el impacto del feminismo, y creo que eso tiene que ver con que lo femenino sigue siendo un espacio sin prestigio, sin estatus, ¿no? Aquello que se considera femenino es siempre de alguna manera inferior, ¿no? A aquello que es considerado masculino. Por lo tanto, no es atractivo para los varones, digamos, bajarse del pedestal para abrazar, digamos, esto que socialmente no tiene mucha recompensa, ¿no es cierto? Que no tiene un significado muy positivo, ¿no? Entonces, de alguna manera uno se pregunta si lo que ha ocurrido paradójicamente es el triunfo de aquello que consideramos masculino, ¿no? O sea, que ahora es deseado y es accesible a más mujeres, pero, digamos, sigue de alguna manera ahí, ¿no es cierto? Como lo más prestigioso, ¿no? Y cómo se está reforzando un poco la idea de que aquello que era considerado femenino es secundario, es inferior y menos deseable, ¿no? Creo que eso es algo importante, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que los hombres no hayamos, digamos, querido, digamos, conquistar eso, ¿no? Lo femenino, pues no parece rendir dividendos, digamos, en términos sociales, ¿no? Y creo que las películas un poco van por ahí, ¿no? O sea, en el sentido de que no ofrecen como imágenes nuevas de la masculinidad, masculinidades, que sé yo, más reconciliadas, menos tradicionales, ¿no es cierto? O como ahora una alta dosis de deseo se llaman las nuevas masculinidades, ¿no? Eh, no hay, no hay, por lo menos en estas películas no hay nuevas masculinidades, ¿no? Habría que ver si es que hay otros referentes más allá de esta selección, ¿no? Yo estoy un poquito, como les dije, ya temporalmente alejado, ¿no? De digamos, medios para niños, pero habría que ver si es que en otros espacios hay, ¿no? Si por ahí hay personajes, digamos, que ofrecen alguna esperanza de cambio, digamos, en términos de la representación, por lo menos, ¿no? Pero creo, que no, ¿no? O temo que no, ¿no? Creo que, por otro lado, creo que el análisis de estas películas no está completa sin cruzar el asunto del género con los aspectos de clase, ¿no? Incluso de raza, ¿no? Creo que ahí es donde no vemos mucho cambio, ¿no?
O sea, las protagonistas siguen siendo princesas, nobles, bellas, ¿no es cierto? Bellas con todo lo que eso implica en términos, digamos, estéticos, occidentales, ¿no? O, entre comillas, blancos, ¿no? Aunque, por ejemplo, Moana subraya que ella no es una princesa, ella no, ella no lo es, pero claro, es parte de la élite de ese grupo polinésico, ¿no? Y eso me parece, digamos, interesante cómo las películas marcan algunos cambios, pero tampoco cambia. Hay algo en las representaciones de las mujeres que no cambia, ¿no? O sea, la belleza, los cánones racializados, ¿no? Los aspectos de clase que están también en sus vestimentas, ¿no? En su apariencia, ¿no? Entonces ahí uno también hay que tomar a Disney con pinzas, ¿no? O sea, no celebrar que están promoviendo o registrando cambios solamente, sino que también hay algo ahí, digamos, que es un hueso duro de roer, digamos, ¿no? Que tiene que ver con los aspectos de clase y de raza, me parece también, ¿no? Entonces, bueno, en realidad creo que voy a repetir lo que han dicho Felipe y José como conclusión, ¿no? Es interesante ver cómo en las películas, por eso digo, de repente hay que buscar un poquito más, de repente en la muestra a la que me sesga esta conclusión, ¿no? Pero parece que no darnos mucho, brindarnos mucho material para hablar de los cambios de las masculinidades, o por lo menos en la representación de las masculinidades, estas películas de Disney, ¿no? Mientras que en la feminidad hay cambios, pero al mismo tiempo hay algunas permanencias que creo siguen siendo como duras, ¿no? Eso, nada más. Vamos a ver qué más sale en la conversación. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, bueno, creo que ha sido súper rico escucharlos a los dos, José y Juan Carlos, desde distintas entradas, ¿no? Hay como varias ideas de pronto para compartir, pero quizá invitar a algunas de las personas que están presentes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Gabri. Sí, hola, gracias. Yo quería ver si es que podemos ir ampliando un poco algunas de las cosas que me suenan interesantes. José mencionó estos conceptos que trae Tájer, Deborah Tájer, de la masculinidad como algo tradicional, transicional o innovador. Y creo que por ahí podríamos comenzar si es que lo vamos abriendo un poco, creo que tiene algo de la propuesta psicoanalítica, ¿no? Al hablar de transicional, de un punto intermedio entre, y que sería una cuestión como constructiva, ¿no? Y de creación, para llegar un poco a algo innovador. Pero me gustaría ver si es que José lo quiere ampliar un poquito a esa parte y si después, en base a eso, yo tengo un poco una hipótesis de lo que decía Juan Carlos respecto a que hay algo de lo femenino que que está desvalorizado en sí mismo, ¿no? Y me parece que si tomamos la perspectiva inicial de que los imaginarios sociales, desde las películas, desde las cosas que se trabajan y que se muestran, tienen una incidencia en la construcción subjetiva, porque tienen, o sea, más allá de que, o sea, no se puede decir que no sirve solo para que los sociólogos hagan sus análisis, están todo el tiempo en nosotros y se van formando parte, ¿no? De nuestras construcciones subjetivas. O sea, mi hijo de 8 años seguro, y lo que va viendo en TikTok algo le está haciendo en su vida, ¿no? Y creo que desde ahí pensar cómo también podría haber una propuesta, que no creo que Disney la piense, ni que nos vaya a escuchar, ni nos va a llamar a nosotros a hacer un eje consultivo, pero cómo desde nuestros espacios tal vez más latinoamericanos, quizás sí se puede comenzar a hacer ciertas propuestas de mostrar ciertas facetas de situaciones que no se muestran, que son y que inciden en los imaginarios sociales de una construcción de tal vez distintos tipos innovadoras masculinidades que son nutritivas y que no solo son como la caricatura del contrario o sea, sí, porque a veces o sea, yo creo que
en bien hacer a veces se hace un mal y se vuelve como una cuestión un poco caricaturesca de el varón haciéndose cargo un poco de las cosas de la casa y de los hijos, pero además de una forma a veces un poco torpe. Hay otra suerte de una cantidad de películas que muestran esa transición. Tal vez no tan de niños de dibujos animados, pero sí de niños con personajes reales, ¿no? En donde las paternidades de estas como solteras son caóticas, absolutas, sí se hacen cargo y todo, pero de una manera sumamente caricaturesca y son de hecho cómicas, son películas cómicas. Entonces, por ahí quisiera como tratar de ampliar el diálogo, pero primero le doy la palabra a José, que tiene más claro la propuesta de Débora, y después tal vez puedo ampliar un poquito cuál es la idea del trabajo que se me ocurre a mí como una posibilidad de ver lo femenino desde un lado quizás no solo peyorativo, ¿no? Y no solo sí, de algo que es difícil de asimilar a una masculinidad también interesante y nutritiva. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de Gabriela, esta es una propuesta que hace Deborah Tucker, que es una psicoanalista que trabaja en temas de género, ¿ah? Y propone tanto para las masculinidades como para las feminidades y trabaja desde el eje de la producción de subjetividad, que fue lo que también traje de Silvia Bleichmann, ¿ah? Cómo se va construyendo, cómo lo histórico social también construye subjetividad, ¿no? Y bueno, el tradicional, que fue el que expliqué más, responde un poco a, digamos, una masculinidad más hegemónica, donde está puesta la potencia, la fuerza, esos son los valores de la masculinidad, donde hay una disociación entre lo sexual y lo afectivo. Son hombres proveedores, donde el riesgo, el peligro son parte de su identidad, ¿no? Y donde hay rasgos siempre homofóbicos, misóginos y machistas. Esos son parte también, porque parte de la construcción de la masculinidad es no ser, no ser homosexual, no ser mujer. Eso es parte de esa masculinidad tradicional y hegemónica. La transicional, dice Débora, que empiezan a ver cómo se va resquebrajando un poco esa masculinidad, y hay una mayor integración entre la ternura y el erotismo. Hay de a poco mayores habilidades en la adquisición del dominio de sí, a diferencia del tradicional, que utiliza la fuerza, la violencia, la hostilidad como una forma de respuesta. Pero todavía se mantiene como una cuestión, al ser un continuo, tiene algunos rasgos de la masculinidad tradicional. Y la innovadora, dice Débora, que no hay un solo modelo, porque justamente lo que se permite es que hay distintas maneras de poder ser hombre. Eso dice en lo innovador, ¿no? En donde hay una mayor integración en la ternura, en el afecto, como parte, y también un mayor cuidado, que eso no se observa en las masculinidades tradicionales, el cuidado de sí mismo y del otro, porque siempre el cuidado está feminizado, y entonces parte de la masculinidad innovadora es que el cuidado de sí mismo y el cuidado del otro sea parte también de la identidad. Entonces eso un poco brevemente, digamos, un recorrido de lo que pone Tucker sobre esa producción de subjetividad masculina. Y quería, si me permiten, decir nomás algo que me quedó picando, que cuando traía Juan Carlos, que estos cuentos tradicionales con los que los tres primeros inician, son cuentos de siglos pasados, y que Disney los trae después de mucho tiempo, pero que mucho tiempo pasó en todo eso, y cómo seguía siendo el mismo prototipo de la feminidad de estas mujeres frágiles que necesitaban ser rescatadas. ¿Cuánto tiempo pasó? Y cómo yo creo que Disney, si bien siempre tiene algo comercial, se tuvo que ayornar a los cambios, porque empezaron a haber muchas críticas también de todas esas propuestas tan clásicas, tan encajonadas de las feminidades y masculinidades, que tuvo que hacer un poco para comercializar quizá algo, porque tuvieron de alguna manera algunas sugerencias, pero me llamó nomás la atención esto que traía Juan Carlos.
Mm, A ver, respondo a lo que decía Gabriela, a ver si entendí bien. Sí, creo que efectivamente lo femenino sigue siendo como desvalorado, devaluado, digamos, en términos sociales, ¿no? Y cuando digo lo femenino me refiero a cuidado, los afectos, incluso las tareas domésticas, ¿no? Hace mucho que no se hace una encuesta de uso del tiempo en el Perú, pero la última que se hizo arrojaba que si uno sumaba el tiempo que se trabajaba dentro y fuera del hogar, las mujeres trabajaban 9 horas, 25 minutos más eh, que los hombres a la semana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un redondeo y decir que eran 8 horas, digamos, una jornada laboral. Son 52 semanas al año. Estamos hablando de que las mujeres trabajaban algo así como un mes, 3 semanas más que los varones al año. O sea, los varones trabajamos 12 meses y las mujeres trabajan 13 meses y 3 semanas, digamos, para anualizar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, todas esas tareas de cuidado, las tareas domésticas, ¿no es cierto?, son consideradas como femeninas, no son remuneradas y tampoco son socialmente valoradas, ¿no es cierto? Entonces, recaen en manos de mujeres, ¿no? Y los hombres como que se lavan las manos respecto a estas cosas, ¿no? Entonces, creo que efectivamente aquello que ha sido configurado como femenino, sigue siendo como lo devaluado, lo desvalorado, y no tenemos muchas representaciones, ¿no es cierto?, que se encarguen un poco más bien de rescatar eso, ¿no? Por ejemplo, poner varones que efectivamente están conectados emocionalmente, afectivamente con sus hijos, ¿no es cierto? Y además, no solamente conectados y 5 minutos, digamos, sino que estén que estén ahí, ¿no? Porque el asunto del padre ausente tal vez no es que sea real, o sea, no es que a veces el padre está presente, pero es algo así como una misa de cuerpo presente, ¿no es cierto? Es decir, el padre está, pero no está al mismo tiempo, digamos, no está, pero físicamente, pero no está conectado con su familia, ¿no? Entonces, y yo creo que efectivamente no encontramos sino caricaturas, ¿no? De que los hombres no podemos, que estamos casi como haciendo una tarea en contra de nuestra voluntad y en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Yo creo que tenemos que trascender eso, ¿no? Porque efectivamente no es contra la naturaleza cuidar y estar emocionalmente presente, ¿no? Conectado, quiero decir. Entonces, no sé, tú dices que tal vez deberíamos hacer propuestas para mostrar facetas diferentes, pero y yo creo que en el mundo de las comunicaciones hay como una tendencia a repetir fórmulas, ¿no es cierto? Y no a desafiar sentidos comunes, ¿no? Creo que los primeros sentidos comunes que hay que cambiar son los de los publicistas y de la gente que está metida en medios, porque muchas veces son muy reacios, ¿no es cierto?, a probar con cosas distintas a fórmulas tradicionales, ¿no? Eso. Felipe. Y- Correcto. Yo, digamos, de las participaciones, además, que queda rondando ciertas ideas similares, y la pregunta de Gabriela, una de las cosas que me pareció interesante y que lo planteaban de diferentes formas, tanto Juan Carlos como José, es que este movimiento que hay, o estos nuevos roles, nueva subjetividad femenina, necesariamente interpela a la subjetividad y al rol masculino. Y ese es un tema que es uno de los intereses del grupo, porque resulta que esa interpelación, al no ser trabajada o al no ser entendida, asimilada, puede producir efectos contradictorios, resistencia, violencia, y lo que suele pasar, digamos, una cosa que es interesante, la Bella Durmiente era una película que yo de niño disfrutaba mucho, además del príncipe se llama Felipe, con lo cual yo era feliz de que con el escudo de la verdad y la espada de la virtud, no recuerdo cómo era una cosa así, genial, digamos, en ese sentido. Y entonces hay una metamorfosis, pero por ejemplo las reflexiones ahora, tanto de la Bella Durmiente como de Blancanieves, es por ejemplo hacer énfasis en que el beso no consentido que el varón provoca y que hace para despertar a la Bella Durmiente es una violentación en el plano de lo sexual. Es una película interesante la que trae Almodóvar cuando plantea Hable con ella, que hace una
reinterpretación del cuento de la Bella Durmiente, en donde el enfermero besa y tiene un contacto sexual con una paciente que está dormida, que además era en el hospital del bosque, con lo cual era la Bella Durmiente del bosque, al igual que en el cuento, y esa se despierta por esa por el embarazo, digamos, y entonces este chico queda preso y toda una cosa, con lo cual, en la nueva visión que tienen de el príncipe, él queda como un villano, un personaje que queda bastante deslucido, y en el sentido, en este movimiento, no hay tanto una reflexión en donde un nuevo príncipe Felipe, por decirlo así, tenga una posibilidad más nutritiva, más habilitante de eso. La reflexión que sean los dos invitados es justamente los roles de los hombres en estas nuevas películas. Claro que fueron escogidos un poco por el grupo para crear este contraste, pero son un poco deslucidos. Y esta interpelación, esta reflexión de lo femenino, del feminismo, todo esto, deja un poco, si no hay una reflexión por parte de lo masculino, desarmados y un poco acorralados a los hombres. Esto lo vemos muchas veces en la clínica, por ejemplo, cuando un paciente hombre pierde el trabajo, entra en unos procesos depresivos muy fuertes a los que no pueden nominar tampoco porque le faltan herramientas verbales para contactarse, porque si su identidad masculina es ser el proveedor y de repente no tiene el trabajo, no solo que tiene un problema financiero vital, sino una interpelación al su ser hombre. Y eso es una situación grave para el desarrollo de esa situación depresiva, para esta cosa. Es decir, queda amenazada su identidad como sujeto masculino. Y esas son, como lo hemos visto un poco y es el objetivo del grupo, intentar entender esos juegos, esos movimientos que se está dando y la exigencia de una mayor reflexión y estas construcciones de caminos para una masculinidad más interesante, más nutritiva, como decíamos, más habilitante en ese contexto. Lo que decía Felipe, ¿puedo intervenir? Así como me hace acordar una entrevista que tuve hace un tiempo de un hombre, digamos, relativamente mayor, pero que estaba en un tratamiento de cáncer de próstata, ¿no? Y entonces estaba con unas medicinas. Y mientras yo lo iba entrevistando, me daba cuenta que él había perdido lo que podríamos denominar algo así como los pilares de la masculinidad, ¿no? Que son primero ser autónomo. Ella no era autónomo, él dependía de, digamos, lo que el médico dijera y tenía que cumplir con las indicaciones, ¿no? Segundo, ser proveedor, ¿no? Ya no podía trabajar, y básicamente era dependiente, la familia tenía que pagarle el tratamiento, ¿no? Ya no trabajaba y eso lo hacía también perder esta identidad, ¿no es cierto? De ir al trabajo y yo soy, ¿no? El que hace esto, digamos. Mi título es este, digamos, ¿no? Después ser fuerte, físicamente fuerte, ¿no? Él estaba en un momento de debilidad, entonces, claro, no era un hombre fuerte y la fortaleza es como muy importante en la masculinidad, ¿no? Y por último, ser sexualmente activo, ¿no? Porque, claro, digamos, también el tratamiento hacía mella, digamos, en su capacidad de tener relaciones sexuales. Entonces él me miró en un momento y después de hablarme, ¿no? Y me dice, es que yo ya no soy un hombre, soy una piltrafa, ¿no? Y esas palabras como que hasta ahora me duelen, digamos, cuando las recuerdo, ¿no? Porque claro, es como que los pilares de la masculinidad estaban todos en crisis y se había derrumbado el edificio, ¿no? Entonces ya no tenía dónde sostenerse, ¿no? Entonces creo que efectivamente necesitamos otros pilares, ¿no? Que no sean esos tradicionales, sino que tengan que ver con probablemente cosas más que nos sostengan a nosotros mismos por nosotros mismos, y no por ellos, o algo así. El pilar debería estar dentro de uno, y ustedes saben más de esto que yo, no, estoy hablando desde mi intuición, ¿no? Víctor. Me gusta mucho que estamos tratando esto. Creo que me parece bastante interesante que podamos usar a Disney casi como ejecutor de ideas para vincular estos productos audiovisuales con la sociedad. En un momento creo que fue Juan Carlos, no me acuerdo, José, que comentaron de cómo a pesar de lo antiguo que eran estas películas, de Cenicienta incluso, hasta ahora se siguen consumiendo.
Y me acordé que en algún lado leí de que Disney consiguió bastante poder, peso popular, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, donde vendía justo a los niños aún la idea de una fantasía en un momento bastante crítico y difícil. No sé hasta qué punto también esa misma fantasía de desconexión de la idea de lo que es un hombre o una mujer casi sumamente estereotipado, bien fantasioso, termina también haciendo que algo se adormezca de la idea de la subjetividad, de proponer un poco una mirada distinta. Creo que también me parece bien bacán esto de verlo como ejecutor de productos. A la final, como dicen, creo que es un tema de que se compra una imagen y quizás como, mientras escuchaba a Juan Carlos sobre esta entrevista que hace a este mayor, qué tanto existen hasta ahora de esta imagen poco aprendida, heredada, de que esos pilares son los únicos que pueden sostener, qué tanto son estas familias que aún necesitan comprar estos productos, mientras que habrán otras que de repente se estarán quejando y quieren escuchar otros tipos de películas. Disney tiene que sostenerse de alguna forma aún como empresa. Ha habido un montón de momentos polémicos donde, por poner alguna película o no, ha habido grupos sociales que han estado en favor, han estado en contra, apoyando económicamente o ya no apoyando a Disney. Creo que se complejiza más cuando la sociedad reacciona ante una identidad y que me parece bastante interesante a la final es como igual se sigue peleando por cuál tratamos de escuchar, cuáles los hijos vamos a permitir que sean, si permitimos que escuchen a este primer príncipe que dice Felipe, que besa y tiene esa imagen romántica, o lo vemos como no es un pecador. Sigue, José, adelante. Sí, Si quieren, bueno. vamos a ir abriendo los micrófonos mientras no nos tropecemos, vamos conversando. Dos cosas quería comentar. Una también de lo que dijo Juan Carlos en relación que estos clásicos siempre tienen estas personas, estas protagonistas, mujeres, estas princesas, y que siempre hay una mala, siempre hay una bruja, ¿verdad? En Cenicienta está muy claro las dos hermanas envidiosas, está la madrastra que le corta. Y por un lado, una lectura clásica podríamos decir, bueno, la bruja son los aspectos persecutorios de la madre, ¿verdad? Una mirada como más clásica, pero también con una lectura de género desde el psicoanálisis podemos entender también cómo se ha construido siempre a la mujer como la otra, como enemigas entre sí. Ahí esto es lo que ha traído también el feminismo de la sororidad y de poder construir que no necesariamente tenga que ser armónico, pero que no necesariamente sea un príncipe el que siempre tenga que salvar, que no sea un hombre, que creo que la gran potencia del feminismo está en la red de mujeres que pueden cuidarse, que pueden ayudarse, y eso ha generado una transformación, y creo que algo pasa con las masculinidades que no han logrado la misma red que han logrado el feminismo. Eso por un lado, tomando un poco como un tema que trajo Juan Carlos de las malas, de las otras mujeres, ¿ah? Que creo que algo de esto trae Frozen justamente el amor y la realidad fraternal, pero una historia de dos hermanas, ¿no? Ya no está hay un príncipe o alguien que... Por otro lado, también me parece que un dibujo animado bisagra entre esos clásicos y estos más modernos está, por ejemplo, La Bella y la Bestia. Me parece que ahí hay algo interesante en el sentido que ya no, los príncipes, no es un príncipe, o sea, aparece como un monstruo y el amor de ella le va transformando, pero la Bella es una chica inteligente, una chica que le gustaba leer, si se acuerdan de por ahí, era alguien que le gustaba la lectura, solamente que es su amor otra vez el que le tiene que rescatar. Y ahí vuelve otra vez esta cuestión de las mujeres como son las que tienen que le tienen que rescatar de esa monstruosidad y le vuelve a convertir en humano, pero ella tiene que hacer el sacrificio. O sea, me parece que hay un punto interesante, algo se muestra, pero creo que responde bastante todavía a una mirada muy patriarcal del amor romántico. Eso quería rescatar.
Yo voy a añadir algo, no sé a ver qué les parece, pero que yo creo que si hablamos de Disney y de lo que venimos planteando, creo, creo que no se puede ser ingenuo. El Felipe empezó hablando de cuántos millones de seres humanos tiene adscritos Disney. Eso se traduce en toneladas de dólares. Y a mí me parece que hablar de todas estas propuestas, intentando desligar del poder del mercado y de la lógica del poder a través de la lógica del libre mercado, ¿no? Y de toda la condición de intercambio, es imposible. Y me parece que está atravesado en todas estas cosas, ¿no? En lo que decía también Juan Carlos, y que les decimos a los publicistas que cambien el chip. Y sí, si es que quien paga la campaña es Marathon Sports o es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no la va a cambiar nunca porque responden a intereses que son claramente económicos. Y me parece que estas son cosas que también hay que poner sobre el tapete, ¿no? Porque la masculinidad, lo masculino, lo potente, la potencia, está simbólicamente puesta en el tema del dinero y del poder en cuanto a una cuestión de tener, de poder adquisitivo. Y eso es algo que me parece que es muy jodido en el tema de las masculinidades, muy jodido, porque no es algo solo de los varones, es algo que se sostiene a nivel mundial, o sea, estamos ahí matándonos entre mundos y países, y África es África, y Europa es Europa, y América del Sur no es lo mismo que América del Norte, o sea, esto es mundial. Y es de una conveniencia astronómica que se mantenga así para algunos grupos de poder. Yo supongo que en sus países, igual que en nuestro país, no pasamos de 4 o 5 grupos de poder que manejan todo el país. Entonces, sí, un país chiquitito, pero con clarísimo 4 caciques dueños del país. Entonces, es una condición que yo creo que hay que ponerla a trabajar, porque a mí me preocupa. A mí lo que dijo José me gusta mucho cuando dice que de la parte del feminismo algo que se rescata. Yo rescato muchísimo esta parte de la famosa sororidad, aunque me parece horrible el nombre del concepto, pero el concepto es lindo. Me parece que es muy lindo esta red que se teje y que se cuida y que no necesita necesariamente que le vengan a cuidar, pero creo que eso en los varones falta un montón y que eso es lo que genera muchos líos, porque no hay un tejido social masculino que vaya desde el cuidado. Hay un tejido social masculino de una red comercial. Si ustedes ven, no creo que sea en nuestro único país, hay chats de señores, solo de varones, que son netamente para comercio, en donde se llaman no sé cuantitos y los no sé cuantitos pone que el uno vende el Rolex, el otro vende un Maserati, el otro importa whisky de no sé dónde, y tienen una red, pero son redes de intercambio económico, en donde se sigue jugando esto de que mis amigos o sea, estamos para mostrarnos y somos, pero hay una cosa que a mí me parece que sí hay una transformación súper importante, lo decía alguna vez Juan Carlos Volnovich, me acuerdo, en un webinar hace unos años, él decía, hay una transformación, la más grande de los últimos tiempos, y es que los padres varones, actualmente para con sus hijos no tienen nada que ver un gran porcentaje con el tipo de padres varones que eran los de mi época o los de mis abuelos. Y me parece a mí que ver esas singularidades, por ejemplo, esas paternidades que no son estas caóticas que muestran las películas, que son estas nutritivas que acompañan, que si bien no están con delantal y no han dejado de trabajar para quedarse en la casa cocinando desayuno, almuerzo y merienda, son estos padres que acompañan procesos emocionales, que van al colegio, que están pendientes de que si el niño llora y se quedan sin saber tanto qué hacer, como tampoco las mamás sabemos qué hacer, tampoco que la mamá que nos llora el niño a los 4 años sabemos qué hacer, estamos ahí, las profesoras nos calman más bien, pero los padres también se los ve afuera de las escuelas, y a mí me parece que es una imagen preciosa que no se le da valor a los padres afuera de las escuelas, esperando salir a sus niños, dejando a sus niñas, llevando el libro que se olvidaron, el cuaderno, que espérate la lonchera, espérate ya te soluciono porque se acabó el pan, ya voy a ver de dónde me consigo, qué te traigo para la lonchera, que comas. Y yo creo que darle lugar a estas singularidades, que yo sé que no es la gran generalidad, ayudaría a tejer redes. ¿Cuántos de esos hombres necesitarían y sería tan bueno que puedan tener amigos
las compañeras del mismo grado de los hijos, de las hijas, con quienes salir a comer con sus propios hijos y poder hablar de las cosas que les pasa como papás. Este tipo de cosas son las que yo creo que pueden ir generando cambios, pero si se las muestra. Y claro, no es de interés de mucha gente mostrar esto, pero creo que por eso hay ahora formas como más alternativas que nos responden bueno, ya no hay radio, ¿no? Ahora cada quien hace su radio propia, como esto. Un Spotify acaba siendo la radio propia y bueno, alguna alternativa habrá. Gaby, quería retomar algo que traías en esto que decías de la diferencia de las mujeres, de la red de feminismo y de los varones, que también tienen, digamos, tomando lo que traía Rita Segato, como una logia, una cofradía, pero es para probarse, ¿verdad? Y es una cofradía de alguna manera jerárquica y no desde una red de cuidado, y creo que esa es la diferencia, ¿verdad? Construir redes de cuidado también en los varones y en las masculinidades. Ese es el gran desafío, porque esa logia muchas veces es para cubrirse, es una logia de que después se prueban quién es más hombre, es la logia que después puede hacer la violación grupal, por ejemplo. Tienen esa, es de alguna manera una hermandad, entre comillas, pero de probarse más fuerte, ¿no? Creo que ese es el cambio también que tiene que hacerse. Ahora, Yo quisiera decir algo, ah, Paula, o dale. vas tú primero. No, no, Dale no, tú primero. dale, Juanca. No, yo solamente quería decir que creo que todos tenemos ganas de encontrar alguna solución, alguna alternativa para el cambio, pero es bien complicado, ¿no? Yo creo que efectivamente hay ejemplos que normalmente se niegan o están ahí como, no aparecen, ¿no? Yo, por ejemplo, he ido a un montón de reuniones con profesoras de mis hijos en donde no he sido siquiera mirado, ¿no? Donde directamente la mamá era quien escuchaba, a quien se le hablaba y yo era como, no existía ahí, ¿no? O un día que me tocan la puerta una amiga a decirme que quería vender libros para mis hijos, entonces estaba buscando a mi esposa, ¿no? Entonces le digo, no, no, pero el que le lee soy yo, ¿no? Entonces yo escogí los libros que le iba a comprar y cuando viene con el paquete de libros, un paquete hermoso, decía para la mamá que le lea a los hijos, ¿no? Y yo le había dicho que era yo el que le leía, pero no lo había registrado en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, eso creo que es una pequeña parte, pero creo que más importante que eso es que creo que estamos en un mundo en donde no solamente Disney tiene una lógica, digamos, de dinero, ¿no? Estamos en un mundo que también incentiva la competitividad, ¿no es cierto? A tal punto que, digamos, cuando un hombre quiere faltar a su trabajo, porque quiere cuidar a sus hijos o algo por el estilo, obviamente, no da la talla, ¿no? Está rompiendo con las reglas, digamos, del juego, ¿no? Entonces, por mucha buena voluntad que a veces los hombres puedan tener, también hay un mundo, ¿no es cierto?, que te empuja a cumplir con los deberes, digamos, que el sistema económico te impone, ¿no? O sea, no hay otra forma, ¿no? Por ejemplo, en mi universidad se ha discutido mucho respecto a políticas de género, pero se pensaban solamente en mujeres, ¿no? Hay que ayudar a que las mujeres, digamos, tengan una carrera de profesoras, digamos, más justa, ¿no? Y un día yo lo comentaba con el grupo de género, digamos, al que pertenezco, de profesoras, y yo les decía, bueno, ¿y qué pasa con los hombres que sí quieren o sí se dedican a sus hijos? ¿No? Y que han puesto un poco su carrera de lado como para, digamos, estar ahí con sus hijos, ¿no? Entonces ya no solamente no tienen ningún incentivo, sino que además no tienen ningún reconocimiento y nada, o sea, son los perjudicados absolutos, ¿no? Y nadie está pensando en ellos, ¿no? Y me miraron todas como, ¿eso existe? ¿No? Hay padres así, decía, bueno, sí, habemos, ¿no? Quienes hemos puesto, digamos, las cosas un poquito de lado y pensar que, bueno, más importante, la tarea más importante era estar ahí, más que estar, qué sé yo, publicando o haciendo otras cosas, ¿no? Pero es bien complicado, digamos, promover un cambio cuando la marea va toda, ¿no es cierto?, hacia una dirección, ¿no? Entonces, a veces la buena voluntad no basta, ¿no? Eso.
Sí, yo me quedé pensando algo que en realidad está totalmente en la línea de lo que acabas de decir, Juan Carlos, porque pensaba como, claro, en realidad quizá tratamos de evidenciar, pensaba, ¿no? Cómo esta masculinidad tiene un costo altísimo, ¿no? Para los hombres también, que tienen que, digamos, de alguna manera negar determinados sentimientos, afectos, ¿no? Que no están socialmente permitidos de ser sentidos o de ser desplegados, sobre todo en ciertos contextos, ¿no? O sea, que por lo general quizá es algo, o tratamos de evidenciar, ¿no? Digamos, la forma en que las mujeres sufren y padecen y cuáles son estas consecuencias un poco de un sistema que de alguna manera las ubica en determinados roles y en determinados lugares. Y claro, como finalmente en la lógica de las relaciones de poder, lo masculino ha tenido como un lugar digamos, de mayor poder, pero que eso tiene un costo altísimo, ¿no? Solamente quería como señalar eso que está totalmente vinculado con lo que acabas de decir. Isabel, estabas levantando la mano. Hola, buenas noches. Me disculpo por no prender la cámara. Yo soy psicóloga, trabajo aquí en Quito en un colegio, en una escuela primaria. Y bueno, también soy mamá de un niño, de un adolescente varón de 16 años. Claro, por eso el tema me convoca por estas dos vías, ¿no? Por un lado, por el trabajo mío de todos los días con niños en edad escolar, y por otro lado, con este recorrido que me ha tocado como mamá de un niño varón, de tratar de que tenga unos referentes distintos a los que eh, la cultura dominante nos propone, que me parece que en ocasiones son muy fuertes y muy violentos, ¿no? Justamente el día de hoy hacía esta reflexión con un colega en mi trabajo y decía, bueno, parecería que para ser varón aquí en nuestra sociedad, los únicos dos referentes que tienen los chicos son los futbolistas o los superhéroes, ¿no? Como que no hay otra opción. Y eso es súper triste y me quedé un poco pensando en lo que te comentaba al inicio de esta reunión sobre estas películas de Disney que pretenden ser un poco más acorde a los tiempos, más modernas, pero en las que los varones siempre salen mal parados, ¿no? Son bien soquetes, terminan siendo bien blandengues y estas niñas son súper valientes y guapísimas y empoderadas y logran un montón de cosas y los varones quedan pésimos. Entonces, me parece súper interesante todo lo que ustedes plantean y creo que aunque no podamos cambiar el sistema y Disney no nos contrate nunca para consultarnos nada, pero creo que desde los espacios chiquitos de trabajo y en las familias sí podemos enseñar a los guaguas, a los jóvenes, a consumir diferente, a darles otro referente. Es decir, si no te gusta el fútbol, no importa, mejor, hay otras cosas. Es que, o sea, etcétera, ¿no? Y así como anécdota les cuento, en algún momento cuando mi hijo era muy chiquito, tenía unos 6 o 7 años, trajo del colegio un cuento para leer, porque les habían dicho que vayan a la biblioteca, busquen un cuento que les guste y traigan a la casa, ¿no? Y claro, él llegó a la casa avergonzado, escondiendo el cuento que trajo, cuando yo le decía, bueno, pero ¿qué pasa con este cuento? ¿Qué es tan terrible que no quieres enseñar? Y él me decía, bueno, es que mami me equivoqué y me traje un cuento de niñas. Y claro, era un cuento precioso de hadas y princesas, con colores, con brillos, con texturas. Claro, fue así como un golpe de la realidad muy fuerte que me tocó en ese momento trabajar con él y decir, no, pues los cuentos son de niños y de niñas y los brillos nos gusta a todos y los rosados y está bien. Entonces sí creo que podemos, tal vez soy muy optimista, pero enseñarles a consumir otras cosas a las generaciones nuevas. Muchas gracias. Gracias. Nos quedan unos minutitos todavía, no sé si alguien más. Solo para Gaby. compensar un poquito mi negatividad hace un ratito, creo que Isabel nos prueba que sí, efectivamente se puede, ¿no? Sí, ahí se puede criar diferente, no solamente se puede, sino que se debe, ¿no? Y hay.
hay, digamos, no buscamos, hay maneras, hay materiales, hay maneras pedagógicas también, ¿no? De salir un poco de los fantasmas que tenemos los varones respecto a todo lo femenino y bueno, vivir una vida más tranquila, digamos, ¿no? Sin menos tabúes, sin menos censuras, sin menos temores y miedos, ¿no? Lorena. Ay, perdón. Yo te había activado y perdón. Pues gracias, buenas noches. Y justamente de pronto es esta mirada que acabo, o sea, toda esta información que a mí me ha parecido muy nutritiva, el tema de cómo el poder también está ligado al tema económico y el riesgo que también el no poder identificar claramente cuáles serían el perfil del hombre o el perfil masculino que los chicos podrían o que todos los hombres de estas generaciones podrían tener como referente. Y entonces me uno un poco a Isabel cuando hablamos de cuáles son estos perfiles que los chicos están siguiendo, porque las mujeres como que, y los hombres también como lo que tenemos definido, pero como que las mujeres, gracias a estos medios de comunicación, de alguna forma, ya nos vamos orientando a ser unas mujeres más poderosas. Pero al mismo tiempo los hombres, o sea, ¿qué está pasando con nuestros compañeros de vida, no? Entonces veo no solamente los futbolistas, no solamente los superhéroes, ¿no? Sino también los narcotraficantes. Y eso a mí me aterra, porque el tema de la violencia, ¿ya? Como parte de ser masculino, también está ahí metido. En nuestro país, por ejemplo, en Quito, en Ecuador, hay una fuerte lucha con esto de la violencia de género, ¿no? Y entonces me preocupaba un poco si de pronto, cuando las mujeres estamos entrando el tiempo al campo de los hombres, estamos entrando también en guerra con ellos. O por otro lado, también estamos como de pronto formando hombres un poco más cómodos, ¿no? En ese sentido. Pero también quiero rescatar desde lo positivo, ¿cuáles son estas historias que se entretejen con los hombres que están formándose también? Con estos hombres que también cuidan de los valores, con estos hombres que son correctos, con estos hombres que hablan de amabilidad y no con violencia, con estos hombres que son disciplinados, con estos hombres que también rescatan a la familia y les dan valores, ¿no? Y que son positivos y que al mismo tiempo son prácticos. Entonces creo que los pilares son nuevamente mirar la historia que se entreteje, ¿ya? La historia positiva de lo que nos enseñan también nuestros compañeros de vida, ¿no? Entonces ya no verles obviamente como los protectores, pero sí como los compañeros, como los que no como los que protegen, sino como que las que acompañan y van creando estas redes, no solamente desde el hecho, nosotros redes como mujeres, ni redes también solo de hombres, sino una red compartida de hombres y mujeres. Eso es, gracias. Bueno, Solo esta sí. última cosa, esta interpelación que decía Juan Carlos, de un cierto mirada un poco sombría, digamos, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, ¿a dónde nos movemos? Como ese juego de las sillas en donde la música empieza y uno gira y hay una silla menos que el número de participantes. Entonces, cuando se acaba, como que hay esa sensación de que a veces la masculinidad con esas interpelaciones no tiene dónde sentarse, digamos, y queda ahí un poco en esa situación. Me parece que las reflexiones que se hacen en espacios como estos y tantos otros son como que interesantes para empezar a lanzar un hilo por ese laberinto, digamos. Y por supuesto, digamos, será un trabajo, digamos, interdisciplinario y de varias miradas para dar alguna clase de posibilidad, digamos. En todo caso, ojalá haya un talante positivo al final más que una desesperanza, digamos. Pero en todo caso, interesantes las participaciones. Sí, de verdad que sí. Ya estamos llegando al final. Agradecer a todos los que han estado presentes y especialmente a José y a Juan Carlos por acompañarnos esta noche en el conversatorio y compartiendo ideas que han sido tan interesantes para seguir reflexionando. Gracias a todos los que han asistido también y ya les estaremos anunciando acerca de una nueva actividad. Gracias Gabri, Víctor, Felipe y a todos y todas. Y ya nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias.
Hasta pronto y Gracias. gracias por el tiempo. Gracias, José, que ya es tardísimo para vos, anda a dormir. Gracias, Juan Carlos, la Gracias. presencia. Gracias, gracias. Gracias a todos, todas.